los lunes para hablar de salud y hoy además de un tema completamente de actualidad. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos. Bien hallada. Trabajando en los festivos. Como siempre, claro, lo que nos gusta hacer. No. Si además nos aburrimos, ¿verdad? Si no venimos... Sí. Yo no sé qué tiene radio. Sí. ¿Qué iba a hacer yo un lunes en mi casa? Que te trae por el camino. Yo ahora que me traía hoy mi amigo y doctor, licenciado y doctor en farmacia, Javier Abad, que además es especialista en radiofísica, o sea, es un experto en Europa, sabe mucho de radiaciones, sabe mucho de vacunas, sabe mucho de test, en fin. Es un farmacéutico, pues como tienen que ser, como son, muy completos, ¿no? Y es nuestro farmacéutico de cabecera. Y es nuestro farmacéutico de cabecera, exacto, porque ya ha venido varias veces. Efectivamente, ¿no? Cuando se nos plantean dudas que tienen que ver con los artículos de farmacia, ahí está Javier Abad para darnos respuestas. Siempre que queráis, Isabel. Hoy vamos a hablar de precisamente esos test de antígenos que empiezan a llegar precisamente esta semana a las farmacias. Se pretende además que cerca de 600 establecimientos farmacéuticos, siempre de forma voluntaria, todo hay que decirlo, y con unas condiciones mínimas que tienen que cumplir de instalación, preinstalación, de seguridad, etcétera, y de preparación, por supuesto, del profesional que va a llevar a cabo los test, empiecen a trabajar. Llegan esos test de antígenos y me gustaría que, aprovechando que estás aquí, nos expliques por qué tenemos que fiarnos de unos, cuáles son otros, cuándo nos podemos hacer ese test de antígenos, que por cierto va a tener que tener receta de un médico, que no vamos a poder ir libremente y comprarlos como compramos un test de embarazo. Esto es completamente distinto, ¿verdad? Así es, pero no sé si me estás diciendo los test de antígenos o los de anticuerpos. Los que están ya en las farmacias... Los de las farmacias. Son de anticuerpos. De anticuerpos. Los que están en las farmacias efectivamente, ya son tienes de anticuerpos. Razón, sí. Y van con prescripción médica. Es decir, un médico nos ha de prescribir ese test y vas a la farmacia, adquieres el test, te dispensan el test y es un autotest. Es muy sencillo, muy sencillito de hacer. Y esto lo que nos está midiendo... Es con sangre. Es con sangre. Es muy sencillo de hacer, depende. Sí, es muy sencillo. Bueno, vamos a ver, los que sean diabéticos, los que se tengan que controlar el colesterol, están muy acostumbrados a hacerse test periódicos que se pinchan con un dispositivo que no es más que apretar y se da un pinchacito en la yema de un dedo y con una gotita de sangre se pone en un aparato, en el caso de los diabéticos o para ver la glucosa, pero en este caso es una tirita de cromatografía, un aparatito de plástico con una tirita de papel, donde pones una gotita de la sangre, 2 gotitas de un reactivo que viene, y por un método de cromatografía nos dice si tenemos o no anticuerpos. Y además, ¿qué tipo de anticuerpos tenemos? Si son anticuerpos IgM o IgG. Cosa que no sabe nadie interpretar. Bueno, es que por eso me gustaría alertar de que esto no es tan sencillo de utilizar, que nos lo tiene que interpretar un profesional. O sea, que no vayamos nosotros libremente... Porque te da el color. Sí, Enrique, pero no me gustaría que... Yo tengo este test en casa, lo tengo desde hace bastantes meses. Para empezar, yo tengo la mala experiencia de que debo tener poca sangre o demasiado frío. No, es que la primera gota no se ve. No hay manera de que sangre. Sí. Me imagino haciéndole eso a un niño. Para empezar, me imagino, pues eso, que hay que tener... Que tiene que ser una persona un poco lanzada la que se ponga a la tarea. Pero lo que no me gustaría es eso, que la gente, por ejemplo, dijese el 24 o el 23 de diciembre me voy a hacer un test de estos que venden en la farmacia porque tengo un amigo médico que me ha hecho una receta y el 25 me voy a cenar con mis suegros y puedo contagiarlos. Eso es lo que me gustaría, contra lo que me gustaría luchar. Ni mucho menos, no. Esto primero que nos va a decir si tenemos anticuerpos. Si tenemos anticuerpos, ¿por qué es? Es porque hemos tenido contacto con la enfermedad. Hemos pasado la enfermedad o no sabemos ni si la hemos pasado, pero hemos podido ser asintomáticos y hemos desarrollado anticuerpos. ¿Qué significa? Que nos dice, tú tienes una capacidad, has desarrollado una capacidad de defenderte de la enfermedad. Pero no nos dice, ni muchísimo menos, si tenemos la enfermedad o si no. Lo lógico es que estos anticuerpos aparecen en las inmunoglobulinas M y después las G, que son más tardías, y nos van a dar, en un principio no sabemos nada, estamos enterándonos ahora cómo va esto, ¿no? Con este nuevo virus. Nos van a dar una cierta inmunidad durante un tiempo. Si no tenemos anticuerpos, en un principio pensaremos que no hemos tenido contacto con la enfermedad, o quizás lo hemos tenido hace mucho tiempo y los anticuerpos los hemos perdido ya,
puede ser. Entonces, dice, si no he tenido contacto con la enfermedad, estoy sano. No. Yo he podido tener contacto con esa enfermedad ayer, antes de ayer, hace 4 o 5 días, y estar realmente infectado, empezando a desarrollar la enfermedad, y ese test no me detecta en absoluto que yo pueda ser COVID positivo. Primero tendría que desarrollar, primero tenemos que medir si tenemos antígenos. Los test de antígenos, que son los que se está planteando también el poder hacer en las farmacias, ¿no? Por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid, se está planteando que se hagan estos test de antígenos. Estos test de antígenos son mediante una toma de muestra con una nasofaringea, una toma de muestra muy sencilla y una metodología de análisis muy sencilla también. Estos sí nos pueden decir si tenemos antígenos y que tenemos la enfermedad. Bueno, que la tenemos. No quiero ser tan rotundo, pero sí que tenemos el virus. El virus. El virus. Y el virus se ha replicado las suficientes veces como para que nosotros desarrollemos esos antígenos. Sería quizás una prueba un poco más fiable en cuanto a poder decir, bueno, tengo o no tengo la enfermedad. Es verdad que si da positivo, es que... Hay que hacerte la PCR. Claro, la PCR es la que nos dice... Y si da negativo hay que fiarse, 100%, si da negativo. Si da negativo, bueno, es que... Tanto como, el 100% es que no puede el 100% existir. No lo valoro, nunca, no lo considero el 100%. Porque a lo mejor no lo tienes en ese momento, pero por la tarde... No, claro. El 100% no hay 100% que considerarlo nunca podemos. Siempre hay que tener un principio de precaución, ¿no? Exacto. Y en cualquier caso, lo que tenemos que tener muy claro, a mí me parece extraordinario que haya test en las farmacias, y cuanto antes se hubiera dispuesto de ellos, muchísimo mejor. Hemos estado muchos meses sin saber si estábamos o no contagiados. Hemos estado muchos meses así, y esa sensación no es nada agradable para nadie, ¿no? Ahora mismo ya se puede hacer una PCR, basta, la pagas y te la hacen. Y, ojo, la OMS dijo desde el primer día, test. No sé por qué no le hicimos caso, pero bueno. Yeah. Pero me parece muy bien que se hagan los test. Ahora no significa que yo me haga un test de antígenos o de anticuerpos y diga, ahora me voy a cenar, vámonos todos, venga, juntamos en mi casa. No. No nos debemos juntar a cenar. No nos debemos juntar, además, personas con las que no nos interrelacionamos. El otro día hablaba yo con mi familia diciendo qué triste no nos podemos juntar, pero bueno, mi hermano vive en Mallorca, mi hermana vive en Asturias, mi sobrina en Londres, no sé qué. Digo, es que es más seguro que me junte yo a cenar con mis compañeros de trabajo que con mis hermanos. Estás todos los días con ellos. Porque estoy todos los días con ellos. Y bueno, esto ya no lo puedo evitar. Y buscar una interrelación nueva es complicado, ¿no? Volver a la casilla de salida. Efectivamente, sí. Entonces no debemos juntarnos. Que debe haber test y nos tenemos que intentar hacer los test también cuando nos sea recomendable, ¿no? Cuando realmente veamos por qué. O sea, un asintomático al que le dicen, bueno, vamos a hacer un test de antígenos. Bueno, pues habrá que ver por qué se le está diciendo que se haga un test de antígeno. En cualquier caso, siempre lo que es lógico, siempre con una prescripción médica, ¿no? A esto se suma un nuevo modelo de test, que es el de saliva. Sí, ¿En qué consiste? Sí. ¿Cuándo va a llegar? ¿Y qué va a medir? No lo sé cuándo llegará, pero sí es otro test que está ahora mismo pues a punto de salir al mercado, ¿no? Para poder valorar también la presencia o no del COVID. Lo que pasa que tampoco sé yo muy bien la fiabilidad que tiene, exactamente cómo es el proceso de toma de muestra y de preparación, no lo tengo yo muy claro cómo funciona. Igual que el test de anticuerpos, el del pinchacito, que es un pinchazo, es muy sencillo hacerlo. Y aunque en un principio parece que es, bueno, pues pincharse un dedo, coger una gotita de sangre, bueno, y habrá gente que le pueda llamar más la atención, pinchar un dedito y sacar una gota de sangre. Que dices que no sale. Efectivamente, al principio, te tienes yo no que sé, masajear. Eso que dice esa expresión dice, me pincho y no me sale la sangre, ¿no? Quizás tenga un poco ¿no? El miedo ese, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco un ejercicio con la mano y... Yo insisto, a mí lo que no me gustaría es dar una información sobre una sensación de normalidad, de falsa seguridad, perdón, lo que nos contaban siempre de los guantes, ¿no? El hecho de llevar guantes pues nos hacía pensar que podíamos tocarlo todo y tocarnos la cara y es un error. Y con los test me gustaría transmitir lo mismo, ¿no? Que por eso me parece interesante destacar que tiene que ser un médico el que nos haga esa prescripción y lo más importante, que tiene que ser un facultativo el que interprete
cómo es el resultado de esa prueba. Podemos hablar también, Javier, del tema de las vacunas. Sí. En la península ibérica van a empezar a ponerse ya, me refiero a Gibraltar. Gibraltar. Claro, vamos a tener a personas... esta mañana nos surgió una duda en la redacción. El hecho de que personas cercanas a nosotros, porque esto va a ser una vacunación escalonada, cuando ya lleguen aquí las vacunas, que parece ser que vamos a esperar un poquito más que los británicos, vamos a tener que esperar un poco más. El hecho de que haya personas a nuestro alrededor que están vacunadas, esta pregunta va para los dos. Es de primero de la ESO, es decir, es de preparación pequeña, pero nos ha surgido. Si hay personas a nuestro alrededor vacunadas, esas personas tienen, aunque sea una mínima carga, tienen el virus. ¿Nos ponen en peligro a los demás? No tienen el virus, no. Las vacunas, hay diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas que son con virus vivos, no me gusta decir vivos porque el virus no está vivo, con virus activos, muy poquitas. Por ejemplo, la viruela era una de esas típicas que es, hoy en día no se vacuna ya de la viruela, primero porque está erradicada, y volver a vacunar podría dar lugar a que volviera a aparecer. Bueno, pero en este caso no. Las vacunas que se están utilizando, las de última generación o las que se utilizan, dependiendo también para qué fin, son normalmente de virus atenuados o de fragmentos de virus o de vectores de virus, por ejemplo las vacunas de las proteínas de virus o fragmentos de virus o vectores de virus. Y estas últimas, de las que se van a poner ahora, la de Pfizer, la de Moderna, ¿no? La Pfizer-BioNTech y de Moderna, son de ARN mensajero, es decir, no es ni siquiera un virus.